Buenos días, amigos. Pueden sentarse. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo también a la audiencia invisible a través del internet, aquellos que están conectados vía telefónica en esta mañana. Para mí es un gran privilegio, un gran honor el poder estar entre ustedes una vez más este año. Hace rato el hermano André me preguntaba cómo se siente. Le digo, me siento muy nervioso. Yo creo que cualquier ministro, no importa cuántos años tenga predicando la palabra, uno nunca está acostumbrado a lo sobrenatural, porque creemos que en esta mañana nos estamos moviendo de la esfera natural a la sobrenatural. Usted no está sentado en esas gradas frías y duras, sino que usted ha venido a estar sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la esfera a la cual la palabra de Dios nos eleva. Por eso yo estoy bajo gran expectativa, esperando que el Señor nos dé algo especial en esta mañana. No por causa del que predica, sino por causa del que escucha. Me siento honrado por el privilegio de estar hablando en esta mañana a la gente más fina que existe en el mundo, que es la novia del Señor Jesucristo. No solamente en este hemisferio iluminado del planeta, sino aún el hemisferio no iluminado a través del internet. Y yo creo que esto no es nuevo. La gente piensa que han descubierto el internet en el siglo XX y XXI, pero yo creo que esto es tan antiguo como el mundo es antiguo. El hermano Branham dijo, ¿sabía usted que la televisión estaba en el tiempo de Adán? Dios es Dios, ¿verdad? Lo único que ha hecho el hombre es introducirse al laboratorio de Dios. Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. Así que no importa cuántas cosas la ciencia puede descubrir, que lo dejen a uno con la boca abierta, no hay nada nuevo debajo del sol. Agradezco también a mis compañeros del ministerio, mis consiervos. Realmente he tenido la oportunidad de conocer a algunos, de estrechar sus manos y atar lazos de compañerismo. Yo creo que eso es muy precioso, ¿verdad? Y bueno, entendiendo el gran esfuerzo que han hecho ellos, bueno, yo digo, Señor, bendíceles en grande manera. El haber viajado tanto, quizá en autobús, no sé de qué manera vinieron, también cada uno de ustedes, yo creo que eso representa tanto para el Señor. Esto me recuerda una historia que contó el hermano Branham. Dice que en una ocasión estaba hablando, un hermano le estaba diciendo, ahorita se me escapa el nombre, quizá lo recuerden lo que se le estoy narrando. Dice que había unos hombres, unos ministros, un grupo de ministros que habían abordado un tren, un ferrocarril para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, bueno, uno de ellos se fue a viajar en Pullman. Usted sabe lo que es eso, la parte de lujo del tren, que trae dormitorio, usted puede descansar muy tranquilo, a gusto. Y otro se quedó a dormir ahí en su asiento en el ferrocarril. Al siguiente día se reunieron los ministros y uno de ellos dijo: gloria a Dios, yo me fui, me dormí en el asiento y no gasté el dinero de Dios. Y el otro le dijo: gloria a Dios, yo me fui a Pullman y no gasté al hombre de Dios. Así que dijo el hermano Branham, después de todo, ¿en qué está interesado Dios? ¿En su dinero o en su hombre? Dijo él, en su hombre. Así que Dios bendiga a los hermanos. Agradezco la invitación a nuestro hermano Artunduaga, el pastor anfitrión en esta mañana, y a todo el ministerio colombiano. Realmente para mí ha sido una bendición el poder tener contacto con ellos a través de la vía telefónica y estar en comunicación. Reciban saludos del Tabernáculo Luz al Atardecer de Cuautitlán Izcalli. Hace rato estaba yo hablando con mi hijo y, como decía el hermano, los niños, los jóvenes saben muchas cosas que uno no sabe, ¿verdad? Le pregunté que si nos habían estado viendo, y ahorita el culto comienza ya a las 10 de la mañana, ya deben estar comenzando. Dijo que iba a tratar de ver todo lo que pudiera ver por medio del internet. Si no, de todas maneras, creo yo que les voy a llevar una copia de estos DVDs de esta reunión. Los hemos disfrutado, los del año pasado. Para nosotros fueron y han sido y siguen siendo de gran bendición. Bueno, después de este saludo no quiero tomar el lugar que le corresponde a la palabra de Dios, así que les voy a pedir que se pongan en pie en reverencia a la palabra. Vamos a orar al Señor para ponernos en sus manos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo abordamos tu trono de gracia y misericordia, Señor. Padre, sabiendo, Dios, que ya hemos pasado del atrio, Señor, el preludio al lugar santo a través de las alabanzas, Señor. Pero estamos a punto, Dios, de entrar al lugar santísimo, lo cual es tu palabra, Señor.
Padre, y como nos dice tu palabra, que ningún sacerdote podía entrar a ese lugar sin antes llevar la sangre sobre él, Señor. Nosotros en este momento pedimos, oh Dios, que tu sangre interceda por cada uno de nosotros, Señor. Queremos, Padre, estamos aquí para hacerte un servicio dentro de tu voluntad perfecta, oh Dios. Por eso te pedimos que tú nos ayudes, Padre Celestial. Oh Dios, en esta mañana ya nuestros corazones han expresado a través de la alabanza lo que sentimos por ti, Señor. Pero ahora esperamos que tú expreses a través de tu palabra lo que sientes por cada uno de nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor. Yo, como el último de tus hijos, me pongo en tus manos, Señor. Me rindo todo mi ser completo a ti, Señor, para que tú puedas usar a este inútil siervo para tu honra y tu gloria, para beneficio de tu pueblo, y que tú recibas la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana quiero tomar dos escrituras. Una de ellas está en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5, el verso 37, y la segunda en 1 Corintios 13:13. Lo tiene. Marcos 5, 37 y 1 Corintios 13:13. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. 1 Corintios 13. El versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres. Empero la mayor de ellas es la caridad. Amén. Tomen su asiento. Si yo le pusiera un tema, lo que vamos a estar hablando en esta mañana, quisiera hablar sobre amigos especiales. Mi tema es en esta mañana, amigos especiales. Ahora, quisiera comenzar diciendo cómo es que se ha hablado mucho, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, con algo que dijo el hermano Branham, que Dios antes de la fundación del mundo tenía un plan. Y ese plan, desde luego, él tenía muchas cosas, muchos atributos. Cuando uno piensa en la mente, uno por la inercia siempre se lleva el dedo a esta parte, a la 100. Nosotros decimos, bueno, estoy pensando. Pero el hermano Branham, cuando nos habla del pensamiento de Dios, no nos dijo que Dios para este tiempo específico tenía un plan aquí, sino dijo que estaba en la parte de atrás de su mente. Bueno, eso a mí me pone a pensar algo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la parte más íntima de Dios, Dios tenía un plan el cual está desplegando y está siendo desplegado en esta mañana. Creo que cada uno de nosotros somos actores de ese plan, de ese drama, el cual el Señor vio desde antes de la fundación del mundo y nos hizo participantes de ello. El apóstol Pablo dijo que cumplido el tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer conforme a la ley. Jesús no podía venir ni antes ni después, él tenía que venir en el tiempo que Dios ya lo tenía programado. Otra cosa, no solamente eso, sino Jesús sabía exactamente a qué había venido. Nosotros no entendimos el plan que Dios tenía para nosotros hasta que lo encontramos en la palabra de Dios. Ahí fue donde encontramos el propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Jesús no, él sabía, por eso él pudo decir, glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve en ti antes de que el mundo fuese. Dijo el hermano Branham, el único hombre que sabía dónde estaba, había estado antes de venir a la tierra fue Jesús. Nosotros no lo sabíamos, teníamos amnesia hasta que la palabra de Dios vino y nos dice, nos muestra nuestra colocación dentro de ese plan de Dios. Por eso, cuando una persona ha encontrado su posición en Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, no solamente en la iglesia local, sino en el cuerpo universal, él ya no tiene que andar buscando nada, porque ya ha encontrado su porción. Y dice la Biblia, Jehová es la porción que me satisface. Ahora, cuando Jesús vino, él sabía que él no podía llevar solo el propósito redentivo, desde luego, pero había, para que la gente pudiera recibir el propósito redentivo de Jesús, Dios tenía un programa establecido. Así que cuando él entra al ministerio,
Lo primero que mucha gente le siguió, era como un imán. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús eran completamente diferentes a lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar. La Biblia dice que cuando Jesús abría su boca, palabras de gracia y sabiduría salían de él, porque era el don de Dios. El hermano Branham dijo que Jesús era el mismísimo corazón de Dios. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su corazón para todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aún el mundo da testimonio de eso. Usted sabe, bueno, me supongo que es donde quiera lo mismo. Ahí en México, cuando alguien quiere poner algo que dice yo amo a fulano, yo amo tal ciudad, ¿qué es lo que ponen? Un corazón. Pone yo y luego el corazón y la frase que sigue. ¿Qué quiere decir eso? Aún el mundo da testimonio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su corazón. Él no envió una buena intención a nosotros, Él no envió un buen pensamiento, Él envió su propio corazón para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, Él sabía cuál era su propósito. Entonces sabía que esa obra no la podía llevar él solo. Usted dice, pero él era Dios. Sí, pero él tiene un plan. Así como en el tiempo de Moisés tuvieron que ser 70 ancianos con el mismo espíritu de Moisés, el espíritu de Dios que estaba en Moisés, y ellos le ayudaron en la obra. Ahora, cuando Jesús predicó, había mucha gente que le siguió. El hermano Branham dice que el sermón del monte él lo predicó un domingo por la mañana, y no lo predicó en un auditorio o en una iglesia, porque era demasiada la gente que seguía a Jesús, que no había un lugar que pudiera contener toda aquella gente. Él comenzó a predicar su palabra, y la palabra tenía que hacer lo que tenía que hacer en la simiente predestinada. Mucha gente vino, y él, sabiendo eso, recuerde, la Biblia dice que él tenía muchos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor, ¿correcto? Y si es un seguidor, es alguien que viene atrás. Yo no puedo ser un discípulo de alguien e ir adelante de esa persona. Si soy un seguidor, tengo que ir atrás. Pero entonces el Señor sabía que no era suficiente tener seguidores. Esto es algo muy importante. Por eso la Biblia nos dice en Lucas, el capítulo 6, el verso 13, que Jesús pasó toda la noche orando. Usted dice Jesús, bueno, eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuál era el propósito de Jesús estar toda la noche orando? Porque él iba a tomar una decisión. Aquellos seguidores, él iba a escoger 12 de ellos para elevarlos a una posición más alta. De ser seguidores, dice la Biblia que él llamó a 12. Y de ser seguidores, dijo, y los llamó apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Dijo el hermano Branham. Un apóstol es un enviado. Entonces el seguidor, aquellos seguidores, aquellos 12 dejaron de ser discípulos que iban atrás de él para convertirse en apóstoles que iban delante de él. ¿Correcto? Ahora, recuerde, seguidores, apóstoles. Pero eso no era todo. Voy a tomar parte de lo que nuestro hermano tomó anoche, ¿verdad? Para seguir una secuencia. De ser seguidores se convirtieron en apóstoles. Y eso estaba perfectamente bien. Pero llegó un momento en el cual Jesús los quiso elevar a una categoría más alta. Quiero que me acompañe al capítulo 15 de San Juan, el verso 13 en adelante. San Juan 13:15. Perdón, el verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros, ¿qué sois? Ya no les dijo que eran sus discípulos, ni siquiera que eran sus apóstoles. Vosotros sois mis amigos, si hicieseis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he hecho
notorias. Jesús los había subido a una categoría más alta: discípulo, apóstol, amigo. Ahora, y aquí es donde quiero edificar mi pensamiento para de ahí comenzar hacia adelante. Esta amistad que Jesús les estaba brindando a aquellos apóstoles era cimentada, escúcheme, era cimentada no en circunstancias, sino en principios. Eso es lo que va a sostener cualquier amistad. Una amistad que no está cimentada en circunstancias, porque las circunstancias van a cambiar. Y si es el fundamento que cualquier amistad tiene, la amistad va a cambiar también. Pero cuando la amistad está cimentada en principios, esa es una cosa completamente distinta. Mire, le voy a mostrar un ejemplo. La Biblia dice que cuando Jesús fue llevado ante Pilato y Herodes, dice la Biblia en Lucas el capítulo 23, el verso 11, que ambos se hicieron amigos. Y luego la Biblia clara dice, porque antes eran enemigos. ¿Qué fue lo que los hizo amigos? Usted sabe, la política es terrible. Así como crea amistades fingidas, falsas, también crea muchas enemistades. Ellos no eran religiosos, eran políticos. Así que había algo que los había unido aparentemente en amistad, pero esa amistad no estaba fundada en principios, sino que era una circunstancia, aquella que los había llevado a ser amigos. ¿Cuál era la circunstancia? Que ambos tenían que llevar a Jesús al Calvario. ¿Y qué fue lo que pasó? La Biblia no lo dice, pero es mi pensamiento que después que el propósito fue cumplido, ellos fueron o volvieron a ser tan enemigos como lo habían sido antes. Porque una amistad fundamentada en un cimiento como ese regularmente no prospera. Ahora, mire, Jesús, la Biblia dice que cuando escogió a 12 después de haber pasado la noche orando, Él sabía el material del cual estaba hecho cada uno de los 12 que Él había escogido: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jesús, sabiendo, porque las escrituras lo decían, que uno de ellos lo había de entregar, Él nunca dijo: Mateo, eres mi amigo; Juan, eres mi amigo; fulano, Natonel, eres mi amigo; Judas, eres mi enemigo. Esa era la clase de material del cual estaba hecho Jesús. Cuando Él les dijo: vosotros sois mis amigos, eran 12 sus amigos. Pasado el tiempo, uno de ellos no correspondió a la amistad de Jesús, lo entregó, lo traicionó. En la noche de la traición se acerca este individuo, le da un beso en la mejilla a Jesús y dice: este es. Jesús sabía lo que de ahí en adelante seguía. Y sabe una cosa que Él dijo: amigo, ¿a qué vienes? A veces uno pensaba que ese era un cumplido de Jesús hacia Judas. No lo era. Él lo que estaba haciendo era reiterarle la amistad a un hombre que no había sabido valorarla. ¿Ve? Esa no era la amistad de un hombre hacia otro hombre, era la amistad de Dios hacia el hombre. Mire, el hermano Branham dijo en el mensaje que haces aquí, él habla de los Estados Unidos. Parece que ellos nunca pueden aprender la lección. Esto lo dijo en 1959. Dice que ellos ayudan a países. Fue lo que hicieron con la extinta Unión Soviética, con el problema que anda ahorita en Asia. Ellos les daban tanto dinero, les han dado tanto dinero como pueden, dijo el profeta, y después de un tiempo se voltean en contra de ellos. Por eso dijo el hermano Branham, hablando de esto: y uno no puede comprar la amistad con dinero. La amistad es un don de Dios. Eso es lo que dice el hermano Branham. Ahora mire, ser amigo de Dios no es cualquier cosa, representa mucho. Cuando uno habla la palabra o esa frase, amigo de Dios, inmediatamente nuestra mente va hacia un personaje llamado Abraham. ¿Es correcto? Quiero que voltee conmigo aquí al libro de Santiago. Voy a estar tomando algunas escrituras, así es mi manera,
Por eso siempre hago mis notas para, usted sabe, para no divagar en otras cosas. Santiago, el capítulo 2, el verso 23. Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esta escritura es demasiado conocida por cualquiera de nosotros. Pero cuando Santiago fue inspirado a escribir estas palabras, él no lo hizo por una idea solo que le llegó a su mente. No fue una casualidad. Él tenía que tener una base en la escritura para poder declarar eso. ¿Dónde está esa base? Mire, vamos a regresar al Antiguo Testamento, a Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Aquí encontramos a Josafat. Él, dijo el profeta, un tipo del creyente. Él, usted sabe, estaba a punto de tener una guerra con Moab y Amón. Y una de las cosas importantes para cualquier rey, aún en el Antiguo Testamento, es antes de ir a la batalla buscar el rostro de Dios y saber qué era lo que Dios tenía para ellos. Entonces, en el capítulo 20, él comienza a orar y dice: Dios nuestro. Ahora, el hermano Branham dijo: hay una gran diferencia entre una oración y un rezo. Un rezo es aquel que usted lo hace leyendo algo, que se lo aprende de memoria, que lo dice mecánicamente. Pero una oración es aquello que nace desde lo más profundo del corazón. Y esa será la única manera que cualquier oración será capaz de traspasar el pecho, traspasar las dimensiones y llegar al mismísimo trono de Dios. Cuando es nacida de lo profundo del corazón. Este hombre no estaba inventando algo, él estaba orando. Y entonces, dentro de su oración, él comienza a decir y dice en el capítulo 20, el versículo 7 de Segunda de Crónicas: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo para siempre. Entonces, cuando Santiago estaba diciendo que Abraham era amigo de Dios, él tenía que tener una base escritural en la cual descansar esa declaración. Ahora, aquí hay algo que quiero que usted note. Una cosa es que Abraham sea amigo de Dios y otra cosa es que Dios corresponda a esa amistad. Me explico. Yo puedo decir fulano de tal es mi amigo, pero fulano tal quiere decir yo a este individuo ni lo conozco, ¿verdad? Mira, allá en México la gente tiene una manera. Encuentra a alguien desconocido y dice: ah, ella amigo. Yo no le puedo decir eso. Es una persona que acabo de conocer. Usted sabe, porque ahorita vamos a ver cómo es que una amistad se fundamenta. Ahora, si Santiago había dicho que Abraham era amigo de Dios, porque él tuvo que haber tenido esa base escritural de esta oración de Josafat. Pero ahora, ¿qué es lo que Dios tiene que decir al respecto? Eso es algo muy importante. Es como cuando uno dice: oh Jesús, yo te amo. Eso está bien, eso es del hombre hacia Dios. Pero tiene que haber una correspondencia para que el círculo se cierre. Si Abraham era amigo de Dios, ¿qué es lo que Dios iba a decir al respecto? ¿Estaba dispuesto él a aceptar la amistad de Abraham? Vamos a ver en el libro de Isaías. Isaías, el capítulo 41. Aquí es Dios hablando. Isaías 41, verso 8. Mas tú, Israel, siervo mío eres. Este es Jehová hablándole a Israel. Tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham. ¿Qué? Dios había aceptado o había rechazado la amistad de Abraham. Era una reciprocidad. Eso es lo importante, ¿verdad? Dios había dicho: Abraham, tú eres mi amigo, yo acepto tu amistad. Ahora, y la amistad no solamente se dice, la amistad se demuestra, ¿verdad?
Si como dijo Jesús, un amigo es para contarle los secretos, Dios tiene muchos secretos, ¿verdad? Entonces, él en una ocasión se presentó ante su amigo, porque recuerde que Dios es eterno. Dios desde antes de la fundación del mundo había conocido a Abraham, sabía quién era Abraham, y él desde antes de la fundación del mundo sabía que había aceptado la amistad de Abraham. En una ocasión se presenta con dos acompañantes. Y él, usted sabe, todos sabemos la historia, que él discierne el corazón de Sara, todas esas cosas las sabemos, no voy a entrar a eso porque no es parte del tema. Pero entonces el Señor se comienza a preguntar dentro de sí mismo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ahora, hay cosas, recuerde, él no dijo se las encubriré a Lot. Lot no estaba dentro del programa. Se las encubriré a alguien más, no estaba alguien más dentro del programa, pero le encubriré yo a Abraham. Ahora, este es Dios mismo preguntándose para sí mismo. Nunca le dijo: Abraham, ¿quieres saber un secreto? Pero él mismo, oh hermano, eso nos muestra que Dios tiene principios que son inquebrantables. Si Dios lo revelaba a Abraham, nadie está obligado a decirle: Señor, revélame. Él le revela a quien Él quiere. Por eso yo creo, la enseñanza usted la puede recibir del púlpito, yo mismo, pero la revelación es algo que viene directamente de Dios. Y nadie le puede reclamar eso a Dios. Eso está dentro de su gracia soberana. Así que él dijo: bueno, le voy a encubrir esto a Abraham. Piense, perdóneme, no quiero que esto suene sacrílego. Dios estaba moralmente obligado por sus principios, siendo que él era amigo de Abraham y Abraham era su amigo, a revelarle los secretos. ¿Ve? Ahora, pero aquí hay algo importante. La Biblia dice en Amós 3:7: porque nada hará el Señor Jehová sin que revele. Ahora, Dios no le va a revelar sus secretos a cualquier gente. Por eso no todo el mundo tiene acceso a los secretos de Dios. Nada hará el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, a sus amigos, los profetas. Por eso la palabra de Dios nunca vino a un teólogo, nunca vino a algún escriba, nunca vino a alguien más, sino a un profeta. Hoy en día en el mundo hay muchas voces. El hermano Branham dijo en el mensaje La Voz de Dios en los últimos días: está la voz de la televisión, la voz de la radio, la voz de los periódicos, incluso la voz de la iglesia. Pero él dijo en ese sermón lo que América, y yo quiero tan solo ponerle un corchete para decir ahí, no solamente América, pero él dijo: lo que América necesita es la voz de un profeta de Dios. Eso es lo que la novia necesita, escuchar a esa voz de los de Dios en los últimos días. Cuando el hermano Branham habla de Elías, como aquellos cuervos lo estaban alimentando, él dijo: benditas sean aquellas aves que se encargaron de mantener viva la voz de Elías en el tiempo de su ausencia. Eso es lo que se requiere hoy en día, mantener viva. Por eso dijo el profeta el mensaje, y lo dijo: ¿en qué casa me edificaréis? Uno de los últimos sermones que él predicó, dijo: este mensaje es la llama de la hora y nunca deberíamos de permitir que esta llama se apague. Es la única voz verdadera, la única voz que Dios reconoce, la única voz autorizada, y es la voz del séptimo ángel. Todas las demás voces, aunque sean buenas, son secundarias. El hermano Branham dijo, hablando de la mujer sunamita, dijo: Eliseo tenía un absoluto y ese absoluto era Dios, pero la mujer tenía un absoluto y ese absoluto era el profeta. Eso debería de ser el absoluto. Hoy en día usted encuentra en el internet gente peleándose por estupideces que no deberían de ser. ¿Para qué tenemos que poner a prueba cuando la iglesia está a punto de irse, si es que el profeta de Dios es el absoluto o no de esta edad? Dios tiene un programa y ese programa no puede ser quebrantado. Cielos y tierra pasarán, pero este mensaje nunca pasará.
Ahora, perdóneme por esa palabra que dije estupidez, quizá. El hermano Branham la usó muchas veces de todas maneras. ¿Por qué nada hará el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus amigos, los profetas? Bueno, esos son los profetas. Yo le quiero ser honesto con usted, yo no soy un profeta. Entonces, por no ser un profeta, ¿cuál es el rol que yo juego? ¿Cuál es el rol que usted juega dentro de esto? Al hermano Branham le preguntaron y le dijeron, ¿qué es recompensa de profeta? Esto usted lo encuentra en preguntas y respuestas. Y mire lo que él responde. Ahora bien, Jesús dijo, cualquiera que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Ahora, eso es solamente repitiendo la escritura, pero ¿cuál es la revelación de esta escritura? Una recompensa de profeta es ser amigo del profeta. Si un profeta es amigo de Dios, si usted recibe un profeta, usted se convierte en un amigo del profeta. Eso no es poca cosa para mí. Cualquiera que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibe. ¿Es correcto eso? Y si ellos quieren saber qué es una recompensa de profeta, es ser un amigo del profeta. Ven, esa es una recompensa, él es su amigo. Yo prefiero tener al hermano Branham como mi amigo y no como mi enemigo. Pero a nivel humano, que también nos concierne a nosotros, es tan bueno tener un amigo. ¿No cree usted eso? El hermano Branham dijo en el mensaje, el buen pastor de la oveja, dijo él, no hay nada como tener un buen y confiable amigo. ¿Usted cree eso? No hay nada como tener un buen y confiable amigo, que cuando las dificultades están encendiéndose, el calor está en acción, uno puede ir con ese amigo y sentarse y tan solo explicárselos y hablar del asunto en confianza personal y luego ponerse de rodillas y orar juntos y saber que esta persona es un buen hombre salvo por Dios o una mujer en quien uno puede poner la confianza. Ese es un amigo. Ahora, el profeta de Dios, usted sabe, él bueno, yo creo que Dios lo llamó, lo vio desde antes de la fundación del mundo para este gran ministerio. Pero él tuvo esa dualidad que cualquier persona tiene, y es el hombre espiritual y la persona humana. Él cuando era niño, él lo relata muchas veces, que en Jeffersonville él no era bien visto. Y él siempre se preguntaba por qué. Él narra que si él estaba en una acera de una calle platicando con alguien, en cuanto esa persona con la cual él estaba platicando veía a alguien más venir allá a lo lejos, inmediatamente la persona le cortaba la plática y se iba de él. Eso en él dejó una profunda huella. Y él siempre se preguntaba por qué la gente lo trataba así. Él atribuyó eso a la forma de beber que tenía su padre. Él mismo lo dijo, él no era culpable de eso, pero era la mala reputación que su padre había creado. Ahora, y él dice, siendo que él creció como un niño rechazado, él tenía sed de un amigo. ¿Qué es sed? El hermano Branham dijo que sed es un deseo que le produce dolor. ¿Verdad que lo dijo en el sermón sed? Dice precisamente aquí en sed, dice, y cuando fui salvo, descubrí que algo en mí, que yo tenía sed de un amigo. Alguien puede decir, yo tengo deseos de tener un amigo y eso está bien. Pero decir tengo sed de un amigo es algo imperante. Como cuando usted está en el desierto, o toma agua para saciar su sed o usted se muere. ¿Sabe usted qué dijo el profeta? Que aún en cuanto al ayuno, dijo, usted puede ayunar 40 días sin alimento, dijo, pero no puede durar 40 días sin tomar agua porque se va a morir. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Él tenía sed de un amigo.
Alguien que fuera un compañero, alguien a quien yo pudiera confiar, alguien con quien uno puede sentarse y platicar de los problemas de uno. Y cuando yo hallé esa real y verdadera satisfacción cuando encontré a Jesucristo. Entonces, él no solamente halló en Jesús un Salvador, no solamente halló en Jesús un Padre Celestial, no solamente halló en Jesús un Señor, un dueño, un amo, pero principalmente halló en Jesús un amigo. Ahora, el hermano Branham dijo que tenemos amigos, pero tenemos amigos especiales. Este ya es otro nivel. Discípulo, apóstol, amigo, amigo especial. Mire, hay una palabra que nosotros estamos más acostumbrados a usar, que es un amigo íntimo. Y bueno, la Biblia nos habla paradójicamente, cuando la Biblia nos habla de Lázaro. Si usted va conmigo al capítulo, al Evangelio según San Juan, el capítulo 11. San Juan 11. El verso 11. Paradójicamente, la primera vez que uno escucha hablar de Lázaro era cuando él estaba enfermo. Antes de eso, en la Biblia usted no escucha nada de él. Pero mire, el profeta fue tan extenso en eso que nosotros vamos a ver en esta mañana algunas porciones donde habla el hermano Branham de Lázaro antes de esto. ¿Está bien? Bueno, quiero decirle que el hermano Branham dijo en el mensaje, déjeme ver cómo se llama, creo que se llama A él oír, predicado llegó Jesús, predicado en Jeffersonville. El hermano Branham dijo que Lázaro era su amigo íntimo. Ahora, mire, porque yo creo que cada amistad tiene que ser probada. Así como el hermano Branham habló de memoriales siendo probados por el tiempo, la amistad también tiene que ser probada por el tiempo para ver si resiste la prueba. Y muchas veces en ese lapso de prueba pasan cosas difíciles que a veces la gente razona y dice, bueno, ¿será mi amigo realmente? Pero uno tiene que entender por cada cosa que la amistad es probada, y si al final resiste la prueba es que es una amistad verdadera. Mire, aquí en la historia de Lázaro ya la conocemos, pero quiero leer un versículo en San Juan 11:11. Y dice la palabra de Dios en San Juan 11:11. Dicho esto, díceles Jesús, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle el sueño. Quiero que note, él había dicho que sus 12 discípulos, 12 apóstoles eran sus amigos, pero Lázaro no formaba parte de ese grupo. ¿Correcto? Uno encuentra que se oye hablar de Lázaro hasta que él estaba enfermo. Pero el hermano Branham dice que Lázaro era su amigo íntimo. Ahora voy a leerle algunas cosas para ver esto. Mire, la primera cosa que el hermano Branham nos dice hablando de Lázaro es que él vivió en la casa de Lázaro antes de entrar al ministerio. En el mensaje La presencia del Señor Jesús dijo el hermano Branham: ahora somos enseñados por la historia que Jesús, después que había dejado su propio hogar y vino a vivir con su amigo Lázaro, y él dice, él se está refiriendo aquí a un libro que escribió un hombre de apellido Ingram que se llamó El Príncipe de la Casa de David. No sé cuántos saben de ese libro. Es un libro muy tremendo. Yo le he leído porciones de ellos, demasiado grande, pero es muy tremendo. ¿Sabes una cosa que dice este autor? Dice que cuando Jesús fue bautizado, él está hablando de una persona. Bueno, este libro se compone de cartas de una señora o una jovencita, una doncella que se llamaba Dina. Ella vivía en Judea, su padre vivía en Alejandría. Entonces ella continuamente le estaba escribiendo cartas para decirle las cosas que pasaban ahí. Y siendo que ella fue contemporánea de Jesús, a ella le tocó vivir y escribir muchas de las cosas de Jesús. Ahora, uno dice, ¿qué certeza tenemos de que eso sea cierto? Bueno, yo creo que cuando el hermano Branham toma algo para referencia, a mí
Me suena mucho. Me explico. Esta Dina le escribe a su padre que estaba en Alejandría y dice: papá, hubo mucha gente que estaba a la orilla de un río. Ese río era el río Jordán. Dijo: entre un hombre llamado Jesús, yo no sé, la Biblia no dice que era el primero, no fue el primero, él era uno dentro del grupo. Yo no sé si él haya sido la persona número 17, no lo sé, pero él fue uno del grupo. Entró para ser bautizado por Juan. Cuando él sale del agua, aparece una gran estrella que dice: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Dina dice que cuando eso pasó, la gente comenzó a correr, otros se desmayaron en la ribera del río. Eso a mí me suena como a junio de 1933. Ahora, este autor dice, y él dice que cuando él vino a quedarse con Lázaro, escuche, que cuando él, Jesús, vino a quedarse con Lázaro, por causa de que su padre adoptivo José había fallecido, él vino a vivir con Marta, María y Lázaro. Mire, aquí hay algo muy tremendo. La Biblia encierra historias muy tremendas. ¿Sabe usted que una de estas mujeres fue la que le lavó los pies a Jesús? Cuando San Lucas habla de eso no dice el nombre, pero en San Juan el capítulo 11 usted sigue leyendo los versículos y dice que ella fue. El hermano Branham la presenta como una mujer de mala fama. Él predicó muchas veces el mensaje orgullo, el Cristo no bien recibido, etcétera, etcétera. ¿Cómo una mujer, teniendo una presencia como la que tuvo en su propio hogar, podía ser ese tipo de mujer? Piénselo. Ahora, dice el hermano Branham, José, dice, él vino a quedarse con Lázaro por causa de que su padre adoptivo José había muerto, y él vino a vivir con Marta, María y Lázaro. Y Lázaro estaba aprendiendo a ser un escriba en el templo. Y Marta y María eran costureras que hacían tapices y cosas como esas para el templo. Porque recuerde, Jesús dijo, Lázaro es nuestro amigo. Y yo solamente estoy poniendo un fundamento para llegar al final de la historia de Lázaro, nuestro amigo. Entonces Jesús vivió en la casa de Lázaro, de acuerdo a lo que dijo el hermano Branham. La segunda cosa, y eso espero que no lo ahogue, fue Lázaro quien trajo a Jesús ante Juan el Bautista. El hermano Branham dice en el mensaje: llegó Jesús predicado el 7 de abril del 57, en su propio tabernáculo, dijo él. Y Lázaro había ido al río a escuchar a la predicación de Juan. Dice que Lázaro. Así que él regresó y les dijo que gran profeta había salido de Galilea, del desierto, y que él estaba proclamando que la venida del Mesías estaba a la mano. Y qué poco sabía Lázaro que el mismísimo al cual él le estaba hablando era el Mesías mismo. Y un día, escuche, esto es lo que dice el hermano Branham. Y un día él, Lázaro, un día él persuadió a Jesús. ¿Sabe lo que es persuadir a alguien? No quiere ir, acompáñeme por favor, venga, lo invito que venga. Esto es persuadir a alguien. Gracias. Jesús, y un día él persuadió a Jesús, como fue, a que fuera con él a escuchar a este profeta predicar. Es lo que dice el hermano Branham. Todo está dentro del plan de Dios. Pero fue alguien que tuvo que agarrar a Jesús. Jesús, vamos, 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 vamos. Yo le aseguro que a lo mejor yo no hubiera tenido esa confianza, pero ellos eran amigos íntimos. ¿Ve? Tercer cosa, esta familia, Lázaro, Marta y María, habían mostrado un gran respeto hacia Jesús. Dice el hermano Branham en el mensaje, y entonces llegó Jesús predicado el 2 de marzo del 57. Ahora, esta pequeña familia, mientras estaban en la peor condición en la que alguna vez habían estado, Lázaro se había enfermado, y ellos se enviaron por su amigo y compañero. Él se había sentado a la mesa, Jesús,
y había comido muchas veces en la casa de ellos. Ellas le habían hecho un manto para que lo usara. Ahora sabemos quién es el fabricante de aquel manto que usó Jesús. Él había recostado su cabeza sobre las almohadas que Marta y María habían arreglado esa pequeña costura. Recuerde, Jesús hasta después que entró en el ministerio fue cuando dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero antes de eso sí tenía. Procurando mostrarle todos sus respetos que podían a él, a Jesús. Y aquí está la pregunta: ¿por qué las rechazaría cuando ellas le estaban pidiendo un favor? Eso es lo que el hermano Branham pregunta. Todos sabemos la historia. Lázaro no solamente enfermó, no solamente agravó, sino que se murió. ¿De qué murió Lázaro? Dice el hermano Branham en el mensaje: y entonces Jesús vino, el predicado el 13 de diciembre de 1957. Ahora, nosotros simplemente no sabemos cuál era su enfermedad, pero algunos historiadores han dicho que él murió de hemorragia en sus pulmones. Dice en el mensaje por qué, predicado el 13 de abril del 61. Y ellos enviaron por él, por Jesús. Regresó él. Tu amigo Lázaro está enfermo, a punto de morir. Él sabía lo que el Padre le había dicho, de modo que él tan solo siguió adelante. Si usted hubiese enviado por su pastor y él no viniera, usted se hubiese ido y unido a la siguiente iglesia. ¿Ve? Esa es la razón que usted no llega a ningún lado. Usted tiene que creer en el siervo que Dios le envía a usted. ¿Ve? Si él es guiado del Espíritu, déjelo en paz. Otra cosa, esta familia a la cual pertenecía su amigo íntimo, habían dejado su antigua denominación para seguir este movimiento nuevo. En el mensaje Perseverancia, predicado el 16 de noviembre del 63, Marta, cuando ella salió a encontrar a Jesús, ahora, si hay alguien que tenía derecho a condenar, hubiera sido Marta, porque ella había enviado para que Jesús viniese a orar por su hermano cuando él estaba en una condición grave, muriéndose. Y Jesús, suspensivos. Ellos habían abandonado la iglesia, se habían salido del viejo movimiento muerto en el que estaban y habían seguido al Señor Jesús creyendo que él era el Mesías ungido. Y entonces su mismísimo amigo Lázaro, con el que él había venido, ellos habían sido excomulgados de su iglesia y de la sociedad. Y su mismísimo amigo con el que él había estado estaba postrado enfermo al borde de la muerte. Los doctores no pudieron hacerle ningún bien. Ahora, esa amistad de ese amigo íntimo estaba siendo probada. Jesús, su amigo, ¿respondería a las expectativas? Desde luego que respondió. Jesús nunca llega tarde. Escuche eso. Jesús nunca llega tarde. Él sabía que dentro del plan Lázaro tenía que morir. La gente no lo entendía. A veces cuando uno le pide a alguien que le extiende la mano y parece que la mano se queda aquí, usted no reniegue ni diga nada. Usted no sabe cuál es el plan de Dios. No es el momento. Llegará el momento en que aquella mano, aquellos 5 dedos se extenderán. Esa gracia será extendida hacia cada uno de nosotros. Pero al fin y al cabo llegó Jesús, su amigo, y ahí está el reclamo: Señor, si tú hubieses venido. Jesús sabía por qué no había ido. Recuerde, si Lázaro era su amigo, él era su amigo y punto. La amistad de Jesús con Lázaro no estaba condicionada a las circunstancias, sino a los principios. ¿Cree usted que Jesús no valoraba estas cosas que están reveladas? Estas no están en la Biblia, pero el profeta las dijo. Con esto, y hay muchas cosas más, pero mi enfoque es la amistad. Con estas cosas que hemos visto en esta mañana, esto nos muestra qué representaba Jesús para Lázaro. De tal manera
que cuando él pide ir a la tumba de Lázaro, la gente dijo, bueno, quizá le va a ir a depositar una flor y a darle el pésame a sus familiares. Lo siento mucho, no pude venir, estaba en una campaña, perdónenme. No, él le dijo a Marta, quiten la piedra. Dijo el profeta, eso muestra que la iglesia tiene algo que hacer también. Dice, enderezó sus hombros y dijo, así lo dice el hermano Branham en la cinta, dijo, él no dijo Lázaro, él dijo, Lázaro, ven fuera. Dijo el hermano Branham, la razón que él tuvo que decir Lázaro es que si no hubiera dicho Lázaro, la resurrección general hubiera acontecido. Eso nos habla algo, ¿eh? No voy a entrar en eso, pero eso nos habla algo. Ahora, voy a regresar a los amigos especiales. Mire, perdón hermano, es que a veces uno habla y no para. Yo quiero, no estoy aquí para importunarles, pero si usted me permite un minutito más, ¿está bien? Ok. Estamos hablando del amigo íntimo. Pero mi tema en esta mañana no es amigos íntimos, es amigos especiales. Y voy a entrar a eso. Recuerde, el hermano Branham dijo, tenemos amigos, pero tenemos amigos especiales. De todos los 12 apóstoles, vamos a dejar a un lado ya los discípulos que contaban por millares. De todos los 12 apóstoles que seguían a Jesús, había 3. ¿Quiénes eran? A mí me gusta cómo dice la Biblia. Pedro y, así dice la versión antigua. La gramática solamente, moderna, solamente le hubiera puesto una coma, pero la versión antigua dice Pedro y Jacobo y Juan. Algunos hermanos que esté de mi talla más o menos, para que no esté ni más alto ni más. Alguien que venga aquí. El hermano Branham dijo que la I es una conjunción, ¿correcto? Uno nada más, yo quiero uno. ¿Está bien usted? Quédese aquí. Dame su mano. No, aquí abajo, así. Y, hágase por allá. Es una conjunción. Y es una conjunción. Una y es algo que ata, que une. Por eso Dios no quiso ponerle coma, quiso ponerle y. Pedro y Jacobo y Juan. Estos 3 nombres aparecen asociados en la Biblia más que algún otro nombre. Usted ha leído, yo espero que usted haya leído la Biblia. No digo que yo la sé más que usted, no la sé, pero son estas cositas que a veces uno encuentra, ¿verdad? Y recuerde, tenía 12 amigos, que les había dicho sus amigos, pero habían 3 que eran sus amigos especiales. Pedro y Jacobo y Juan. Ahora, el hermano Branham, ¿por qué Dios escogió a estos 3? Bueno, yo no sé, pero Jesús sí sabe, solamente algún día la eternidad quizá lo mostrará. ¿Por qué Jesús siempre escogió a estos 3? Usted los encuentra asociados en la Biblia, asociados, en grupo están los 12, pero asociados los encuentra más que cualquier otro. ¿Por qué Jesús lo hizo? Bueno, mire, el hermano Branham predica el mensaje al oído el 19 de septiembre del 60 y dice, ahora, en una ocasión Dios escogió a 3 para dar testimonio. Él tomó a Pedro, Jacobo y a Juan. Si ustedes se fijan, note, si ustedes se fijan, cuando él iba a hacer algo importante, él tomaba a estos 3. Cada palabra que dijo el hermano Branham para mí representa mucho. Cada vez que él necesitaba hacer algo grande, yo le pregunto, en una ocasión cuando iba Jesús por el camino y encontró una higuera, en Israel las higueras no son como en este hemisferio, plantas de ornato. En Israel usted las encuentra más en la parte norte, rumbo a Hermón, usted las encuentra como árboles silvestres. Jesús encontró esa higuera y la maldijo. Dijo, nadie más coma de tu fruto. Y al siguiente día Pedro le dijo, mira Señor, la higuera está marchita desde la punta de su última rama hasta su raíz. ¿No fue eso algo grandioso? Desde luego que lo fue. En una ocasión él iba con sus discípulos en aquella barquilla y se levantó una tempestad. Dijo el profeta, los 10,000 demonios de la mar habían jurado hundir aquella barca.
Y entonces Jesús estaba dormido, sus discípulos van y lo sacuden: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Solamente bastó, como dijo el profeta, que Jesús se levantara, pusiera su pie ahí y dijera: calla, enmudece. Y en un minuto aquella tempestad se había disipado. Le vuelvo a preguntar, ¿no fue algo grandioso eso? El que él se parara con unos peces y unos pececillos y los multiplicara y alimentara a una congregación de 5,000, ¿no fue algo grandioso eso? El que él se parara ante Lázaro y le dijera: Lázaro, ven fuera. Y un hombre, como dice la Biblia, que estaba muerto, dijo el profeta, y que su cuerpo reconoció a su amo y su alma reconoció a su creador, sale después de tener 4 días de muerto. ¿No fue algo grandioso eso? Ahora, si el hermano Branham dice, si ustedes se fijan, siempre cuando él iba a hacer algo grande, él toma a estos 3. Mantenga eso en su mente. Me pregunto por qué sería. Pedro, Jacobo, Juan: esperanza, fe y caridad. Los 3 dones más grandes de Dios: esperanza, fe y caridad. Juan, por supuesto, siendo el amor, era caridad. Y Jacobo, esperanza, y Pedro era fe. Y él tomó la esperanza, fe y caridad para darse cuenta, o para colocar en ellos lo que él iba a hacer. Ahora, tomando lo que el hermano Branham dice, que siempre que Jesús iba a hacer algo grande, él tomaba estos 3. Él los tomó en el evento que ocurrió en la escritura que vimos al principio, de la hija de Jairo. Recuerde que Jairo era un creyente secreto. El hermano Branham así lo colocó, como un creyente secreto. El profeta nos enseñó que hay 3 clases de creyentes. Usted estará de acuerdo conmigo: manufacturado, incrédulo y creyente. 3. Y dijo que están ¿dónde? En la congregación. Si son 3 clases de creyentes, ¿de dónde sale el otro? Que es el secreto. Este creyente es un creyente secreto. Si dijo el hermano Branham que los 3 están en la congregación, este creyente es secreto precisamente porque no está en la congregación. No estoy contradiciendo el mensaje. El hermano Branham dijo que los 3 están en la congregación, pero este del cual estoy hablando no es ni creyente, ni manufacturado, ni incrédulo. El profeta dijo que era creyente secreto. Ese tipo era Jairo. ¿Cómo podía ser uno de los principales del sacerdocio en la sinagoga y al mismo tiempo seguir a Jesús? Eso no era posible. Él tenía que hacer una decisión: o sea, seguía un grupo o seguía otro. Pero siendo que era un creyente, Dios tuvo que hacer algo para ponerlo en una esquina y sacar lo mejor de él. Jairo era judío. Cuando él fue ante Jesús, dijo el hermano Branham: nosotros como gentiles adoramos cualquier cosa. Usted sabe, en México hay mucho de eso. Me recuerdo que en una ocasión por ahí en el metro llovió y el agua, usted sabe, venía sobre el muro y formó ahí una imagen. Dijeron: es la Virgen, y todo el mundo a llevarle veladoras y a postrarse delante de esa cosa. Un judío no hace eso, porque él ha sido enseñado desde que era pequeño: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y solamente a él vas a adorar. Pero sin embargo, cuando dice la Biblia que Jairo llegó ante Jesús, se postró a sus pies y le adoró. Un hombre adorando a otro hombre. Un judío, un hombre judío llamado Jairo, adorando a otro hombre judío llamado Jesús. Jairo sabía en su corazón que Jesús era más que un hombre. Hoy en día mucha gente aún en el mensaje lo está tratando de hacer solamente eso a Jesús, porque solamente han visto una parte. El hermano Branham dijo: Jesús era Dios hombre. ¿Ve? Llegó aquel creyente y Jesús, sabiendo eso, no fue solo. Dijo: vamos, tu hija duerme, iré a resucitarla. Pero no fue solo. Llevó a estos 3 amigos especiales. Marcos dice que sacó a toda la gente. Lucas dice que estuvieron estos 3, la mamá y el padre de la jovencita. Y Jesús la resucitó. Ahora, ese fue un evento tremendo. Jesús, usted sabe, ahora en su ministerio tuvo un clímax. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted que dijo el hermano Branham que en Mateo 17, del 1 al 5, Jesús fue, ¿qué? Adoptado. ¿Es cierto eso? ¿Hay alguien que haya leído eso que dijo el hermano Branham? Jesús fue adoptado. Ahora, eso es algo muy tremendo. Todos sabemos la historia. Esto venía del Antiguo Testamento. Pablo habló en Gálatas de ello.
cuando aquel niño que nacía dentro de un hogar judío era entregado a un tutor, a un pedagogos, y él lo iba educando, le iba formando un carácter hasta que llegaba a ser un joven. Si aquel muchacho tenía un buen comportamiento, entonces él iba y orgullosamente se lo entregaba al padre y le decía: aquí está tu hijo, él ha cumplido los requerimientos. En la ceremonia de adopción se hacía una gran fiesta, al muchacho se le ponía una túnica, se le era dado un anillo, y dijo el profeta: su firma en el cheque era tan válida como la firma del padre. Para cualquier muchacho judío que realmente estaba interesado en su futuro, llegar a la adopción era llegar a lo máximo, porque entonces sabía que podía tener la misma autoridad del padre. Con Jesús fue lo mismo. Aunque él era Dios, él se sujetó como hijo, dijo el apóstol Pablo, siendo obediente. Era el papel de hijo que él estaba desempeñando. Él nació y entonces llegó un momento en que Dios mismo dijo: Jesús, no estoy haciendo esto 3 personas en la deidad, solamente estoy poniéndolo como dijo el hermano Branham. Él sube a un monte alto, a un lugar más alto en el cual todo mundo lo pudiera ver. Y entonces, pero no quiso ir solo. No era cualquier evento. Es como cuando un joven estudia su educación elemental y va pasando de un nivel a otro, Usted sabe que eso a él le ha causado desvelos, le ha causado muchas cosas, le ha causado un esfuerzo. Pero cuando al final obtiene un título profesional, él no lo pone ahí debajo del almud, él quiere que todo el mundo lo vea, porque eso es el premio a su esfuerzo. Aquel documento que él tiene ahí en la pared, eso para él representa mucho. Cuando Dios quiso adoptar a su hijo Jesús, él no lo hizo también debajo del almud, él lo tuvo que llevar a un lugar alto. Mire, cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que después de que él salió del agua, una voz del cielo dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, y punto. Se cerró, ya no dijo más la voz. ¿Es cierto eso? Este es mi hijo amado, estoy leyendo Mateo 3:17. Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Por qué no dijo más la voz? Porque Dios sabía todas las cosas. Ese era el comienzo de Jesús. Fíjese cómo es que él como hijo. Por eso nosotros, ¿por qué tendríamos que sobrepasar lo que Jesús nos sobrepasó? Él como hijo tuvo que sujetarse al Padre en el papel de hijo. Dios solamente dijo: tengo contentamiento, me agrada lo que él está haciendo. En Mateo el capítulo 17, la cosa fue distinta. Porque entonces él lleva a estos 3 testigos terrenales, dijo el hermano Branham, y 3 testigos celestiales. Y entonces hubo una voz que dijo textualmente las mismas palabras: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero agregó algo: a él oíd. ¿Por qué no lo dijo al principio? Porque Jesús tenía que pasar por ese proceso. Ahora, él lleva aquí a sus 3 amigos especiales. Ahora, sus amigos especiales, note, no solamente estuvieron en Jesús en sus mejores momentos, sino aún en sus peores momentos. Usted dice: Jesús tuvo peores momentos. Desde luego que los tuvo. Mire, acompáñeme el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. San Mateo 26, el verso 36. Entonces llegó a Jesús con ellos a la aldea que se llamaba el Getsemaní. Mire, en el Evangelio de San Lucas, cuando él está hablando de esto mismo, la Biblia dice que llegó Jesús al Getsemaní, y luego San Lucas agrega algo y dice: como solía ir. ¿Qué solía ir? Quiere decir que él había ido muchas veces. Pero en esta ocasión especial representaba algo muy tremendo para Jesús. Es como una película. Usted la ve una vez y otra vez y dice: después de esto sigue esto, después de esto sigue esto, y va a terminar en esto. Jesús había ido muchas veces ahí, pero en esta ocasión en particular que él sabía lo que eso representaba. La última parte de esa película llamada Redención estaba llegando a sus últimos capítulos. Usted sabe, y dice a sus discípulos: sentaos aquí. Recuerde, cada vez que la Biblia habla de Pedro, Jacobo y Juan, y dice en la versión antigua: y tomándolos Jesús. O sea, no fueron ellos, no, Jesús dijo: ¿quién de ustedes quiere seguirme? Yo levanto la mano, yo también, vámonos todos. No, Jesús dijo: Pedro, Jacobo y Juan, vengan.
Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llamaba Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, si usted ve en Juan el capítulo 4, el verso 21 nos dice que los dos hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Y tomando a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse. Y aquí encontramos otra vez la conjunción y a angustiarse en grande manera. Yo antes, cuando leí esta escritura, pensaba que era una repetición de las cosas, pero no lo es. Comenzó con una tristeza y se angustió en grande manera. Esta palabra es muy especial, les voy a decir por qué. La palabra angustiarse o la frase angustiarse en grande manera en el griego es ademoneo. ¿Qué quiere decir ademoneo? Quiere decir deprimirse. Usted dice: no diga eso, Jesús no se deprimió. Bueno, si uno va al griego, eso es lo que dice. Si usted lee la Biblia detenidamente, ahora la Biblia no usa esa palabra textual, pero usted ve a Elías en el Antiguo Testamento, cuando está huyendo ante la amenaza de una mujer, va y busca ¿un qué? Enebro. Un enebro no es un árbol como el que usted ve afuera, que comienza su tallo y luego comienza su follaje. Un enebro, su follaje comienza prácticamente desde el suelo hacia arriba. ¿Qué es lo que hace una persona deprimida? Usted dice: los cristianos no se deprimen. Hermano, no me diga eso, yo sé mejor que eso. Es como decir: a usted nunca le da un dolor de cabeza porque es cristiano. El hermano Branham dijo: en la fila de oración encontró personas deprimidas y dijo que era un demonio. Escúcheme, un demonio. Por eso no hay suficiente Prozac. ¿Sabe a lo que me refiero? Que pueda levantar a una persona de la depresión. El único que le puede hacer es el amor de Jesucristo. Elías se deprimió y se fue al enebro. Una persona deprimida no quiere: no me molesten, estoy encerrado, no estoy para nadie, no quiero ver a nadie. Pero aquella depresión se fue agudizando porque un enebro después no fue suficiente. ¿Qué buscó? Una cueva. Correcto, él se encerró. Y cuando Jesús lo encuentra, el primer reclamo para Dios, perdón, cuando Dios lo encuentra, es decirle: Señor, ¿por qué no permites que yo ¿qué? Muera? Esa es la escalada hacia abajo de una persona deprimida. Piense, Jesús estaba en esa condición, se entristeció, pero su tristeza se fue agudizando hasta que se volvió una depresión. Es peligrosísimo que una persona deprimida esté sola, porque va a encontrar algo y se va a colgar de ahí, ¿eh? ¿Correcto? Si tiene aunque sea un cuchillo, lo va a usar y ¡pum! Las venas, va a agarrar una cantidad de pastillas, una dosis que es media pastilla diaria, y se las va a tomar todas. Por eso Jesús, en sus momentos más difíciles de depresión, quería tener a su lado a sus tres amigos. No eran cualquier clase de amigo, eran amigos especiales. Ahora, por eso cuán importante es tener esos amigos especiales, para él tenerlos a su lado, porque como bien lo citó nuestro hermano ayer, la Biblia dice en Proverbios 18:24 que un amigo es más unido que un hermano. Mire, termino esto y ya paso a la última parte, y ahora sí ya voy a terminar. El hermano Branham, todos estamos familiarizados con esto. Cada vez que ponemos una cinta, un CD o abrimos un folleto, si la cinta comienza a grabar cuando está el himno Solo Creed y él pasa a la plataforma, hay tres palabras que él dice a la audiencia: Good evening, friends. Buenas tardes, amigos. Buenos días, amigos. Buenas noches, amigos. Ahora, regularmente uno le dice a la gente: Dios le bendiga, hermano, y no digo que esté mal, está bien. Pero ¿por qué el hermano Branham decía eso? Buenas tardes, amigos. Él estaba expresándole a la gente lo que Dios quería expresar. Desde que el mismo sermón comenzaba, Dios le estaba hablando a la gente. Mire,
El hermano Green, Peregrine, quizá ustedes han oído hablar de él. Han oído hablar del hermano Peregrine, quizá. Él dice que yo lo he escuchado muchas veces cuando él da este testimonio. Y él dice que él tenía 14 años cuando él conoció al hermano Branham. Fue la noche en que la fotografía del ángel de la luz, de la columna de fuego, fue fotografiada en la parte de atrás de la cabeza del hermano Branham. Dice que había una plataforma quizá tan alta como esta, y dice que la gente estaba repleto el auditorio. Dice, yo estaba enfrente a 6 hileras, así como estamos contando 6 hileras para allá, ahí estaba Green, el hermano Green, siendo un jovencito de 14 años. Dice que cuando el hermano Branham, usted sabe porque antes de eso había habido un debate terrible, ¿verdad? Por el asunto de la sanidad divina. Entonces el hermano Branham dice que él estaba ahí en la parte de atrás del balcón, y dice que su hermano lo tenía con su brazo aquí, diciéndole, no te vayas a mover. Él había visto cómo había estado perdón, no quiero decir esa palabra, de dura esa pelea aquí en el púlpito entre Bosworth y aquel doctor Best, el bautista. Y entonces dice que su hermano lo trabó y le dijo, no te vayas a mover. Y el hermano Branham dijo, pues no lo estoy intentando. Pero entonces el ángel le dijo, ve. Y entonces dijo, voy. Le dijo a su hermano, voy, porque el Señor quiere que yo vaya. Esa es una cosa distinta ya. Comienza a subir las escaleras, y aquellos micrófonos, no está la foto aquí, por ahí la vi, donde aparece todo, la foto de Houston. Los micrófonos no están así. En aquel tiempo no había micrófonos que uno los puede tomar en la mano. ¿Cuántos saben del micrófono antiguo? Son así y están así. Pero aquellos micrófonos, aún en la foto, parece que están así como ávidos de escuchar lo que el profeta iba a decir. Y lo primero que dice, buenas noches, amigos. El pequeño Peregrine de 14 años dice, cuando yo escuché eso, para mí fue tan personal que un hombre al cual yo no conocía, y él no me conocía, me estuviera llamando amigo. Dijo él, abandonó la 6ª fila y se vino caminando hasta que estuvo ahí, viendo hacia arriba aquella persona que lo había llamado su amigo. Ahora, José Bosey, no sé cuántos se han encontrado en sus sermones con él. El hermano Branham lo menciona mucho. Era el pastor de la iglesia de Filadelfia en Chicago. José Bosey dijo en una ocasión, y eso es tremendo, cuando el hermano Branham hablaba con alguien, uno no sabía si era su amigo o era su enemigo, porque a ambos los trataba igual. Ahora bien, estoy terminando, ahora sí, ya le voy a prometer esto. Mire, yo no quiero terminar esta mañana sin ir a la escritura, donde Pablo dice, habla de la fe, la esperanza y la caridad. El hermano Branham ya los colocó cada uno de ellos, ¿verdad? Pedro representando fe, Jacobo la esperanza y Juan la caridad. Pero Pablo hizo una separación de estos tres. Fe, esperanza y caridad. El grupo se está reduciendo. Y Pablo dijo que el mayor, ¿cuál es? La caridad, la cual era representada por Juan. Estoy terminando con esto. Déjenme no leo unas 2 cositas que dijo el hermano Branham y ya termino. En el mensaje, oírle a él también predicado, o a él oír en el día 22 de marzo del 57, dijo el profeta, y descubrimos que cuando ellos subieron a la montaña, y estos 3 grandes dones, esperanza y fe y caridad. ¿Qué nos enseña eso? Alguien lo ha dicho, estos 3 grandes hombres, pero usted no puede apartar al hombre del don. Definitivamente, no lo puede apartar. Mire, un don bien colocado es una bendición y un don mal colocado es una maldición. En 1956 los Estados Unidos, el hermano Branham les dio una gran advertencia y dijo, en este año Norteamérica o rechaza o recibe el evangelio. En enero parecería que toda América se iba a volcar hacia el evangelio y abrazarlo con todo su corazón. Pero el diablo tenía algo, nosotros le decimos en México, algo que se saca de la manga. Tenía un individuo llamado Elvis Presley, un individuo que había grabado unas cancioncitas por ahí que poco a poco fueron subiendo de tono. No me refiero al volumen, sino en lo que él dice en sus canciones.
Y en 1956, en enero, cuando el hermano Branham dijo: en este año América acepta o rechaza a Jesucristo, el diablo le saca a Elvis Presley y sus canciones se van hasta la cúspide, el 10 top, como le llaman, el primer lugar. Elvis Presley con su don, porque la Biblia dice que Dios es el dador de toda buena dádiva. Elvis Presley con su don pudo haber ganado millones de almas para Cristo, pero ganó y sigue ganando millones de almas para el infierno. Ahora, estos dones, digo el profeta, y descubrimos que cuando ellos subieron a la montaña, y estos tres grandes dones, un don llamado Pedro, un don llamado Jacobo y un don llamado Juan, casi abarcan toda la esfera de los dones, caridad siendo el mayor amor. Ahora, para terminar eso, quiero que me acompañe en la última escritura en San Juan. Primero vamos a San Mateo, el capítulo 16, y luego a San Juan. Es la última escritura que tomo, ya esto se lo prometo. San Mateo 16. San Mateo 16, verso 28. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿A qué se refería eso? Mire, dice el hermano Branham en Apocalipsis capítulo 4, parte 1. Juan, llamado e invitado por el Señor Jesús, prometido por Dios allá atrás que él vería la venida del Hijo del Hombre, Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos estando presentes cuando Jesús les habló y dijo: hay algunos aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo. Él no dijo todos los que estaban allí, sino algunos. Y ellos fueron unos cuantos días después de eso y vieron, escúcheme, vieron el orden de la resurrección ensayado y la venida del Señor. Elías representó a los santos muertos, quiero decir Moisés, y siendo resucitados. Elías representó a los trasladados, pero recuerde, fue Moisés primero y luego Elías. Elías había de ser el mensajero del último día, que con él y su grupo vendría la resurrección, vendría el rapto, quiero decir. Moisés introdujo la resurrección y Elías introdujo el grupo raptado, y ahí ambos estuvieron representados allí mismo. Con eso termino. Usted sabe, bueno, la escritura de San Juan se la voy a citar. En San Juan 21 había un conflicto, porque Pedro, dijo el hermano Branham, Pedro y Juan eran completamente diferentes en todos los aspectos, en el carácter. Por eso dijo él, cuando fueron al templo de la Hermosa y Pedro y Juan le dijeron al ciego: mira a nosotros. Dijo el hermano Branham: ¿qué fue lo que vio el ciego? Y nosotros nos ponemos los lentes, bueno, quizá no tenía lentes, pero ¿qué fue lo que vio? Dijo el profeta: por un lado vio un hombre anciano, dijo él, con su rostro tostado por el sol, es la palabra que él usa, agrietado, arrugado y canoso. Porque Pedro no le dijo mira a mí, dijo mira a nosotros. Y entonces aquel hombre voltea a ver a Juan y ve a un hombre muy joven con su rostro rosado. Dijo, eran cosas completamente distintas. Pedro y Juan eran diferentes en todo, hasta en la edad y en la apariencia. Entonces Pedro pues ve que Juan se recarga mucho en el hombro de Jesús y comienza a decir, bueno, ¿este qué? ¿Y sabe usted por qué surgió eso? Ayer el hermano Branham dice en el mensaje La Unidad, que nuestro hermano le oyó ayer de este sermón, que los discípulos estaban esperando cuando Jesús se fuera, porque él les había dicho que él se iba a ir, esperando a ver quién iba a quedar de ellos como su líder. Por eso ellos estaban recelosos el uno del otro. Entonces Pedro le dice, bueno, ¿y este individuo qué asuntos tiene? Y Jesús le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Si yo quiero que él, no tú, Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Voy a tomar el asunto, voy a leer otra parte. Ahora, en el mensaje de la revelación de Jesucristo, dice el profeta, ahora si deseamos abrir entonces el capítulo 17 de Mateo,
Él es el que sigue. Cuando él tomó, algunos días después de eso, él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte aparte para ser testigos. Escuche, Pedro, Jacobo y Juan, y ellos vieron el reino de Dios venir en poder, y ellos vieron la venida del reino siendo ensayada. Amén. O ellos fueron a ver la vista para presenciar el reino de Dios siendo ensayado mientras venía la introducción del milenio. Ellos vieron el ensayo. ¿Quién? Pedro, Jacobo y Juan. Pero el apóstol Pablo dice que de estos tres dones el mayor es la caridad. El mayor de estos, que Juan es la caridad, representa la caridad. Ellos, el grupo, los tres habían visto el ensayo de la venida del Señor. El profeta a lo más que llega es al milenio, ¿verdad? Pero Jesús dijo: si yo quiero que él quede Juan, la caridad, que es el mayor, que a ti. Por eso Juan, en Apocalipsis 1:10, dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Él vio cosas que los demás no vieron, aunque él era parte de ellos, de los tres. Pero si la caridad era mayor, Juan representando eso, hermano, él vio esas 7 edades de la iglesia, vio el rapto de la iglesia, vio la gran tribulación, vio los 144,000, vio cada cosa que él vio el milenio, pero fue más allá. Vio a la eternidad ensamblarse una vez más con aquella fisura que dijo el hermano Branham, que en el principio el pecado, eso fue lo que le hizo, aquella argolla, aquel anillo, aquel círculo llamado la eternidad. El pecado solamente le hizo una fisura. Siendo que él es el mayor de sus amigos especiales, Dios le permitió ver más que a los demás no les fue permitido. Eso solamente estaba en la gracia soberana de Dios. Por eso, hermano, terminando, yo creo que no solamente debemos, regresando a nosotros, no solamente debemos ser amigos de Dios, sino amigos los unos de los otros. Pero Dios no solamente quiere que seamos amigos, quiere que seamos amigos especiales. Yo cuento en esta mañana al país de Colombia como mis amigos, y quiero decirles que donde quiera que yo voy en México, les testifico de las cosas que mis ojos han visto y oído en este lugar. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, oh Dios, en esta mañana por esta porción de tu palabra. Te ruego, Dios, que tú la pongas en cada corazón, Señor. Padre, tú sabes que como humano yo hice mi mejor esfuerzo, Señor, y aún quizá pude haber dicho cosas que no eran exactamente así, Señor. Pero Padre, lo hizo con sinceridad, nunca tratando de decir algo deliberadamente que yo no estuviera convencido que fuera la verdad, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, y aun si algo fue dicho que no es de acuerdo a tu palabra, todavía estamos en el momento en el cual tu Espíritu Santo lo puede quitar del corazón, Señor. Pero que también que no fallen en tomar lo que es tu palabra. Bendícelos, oh Dios. Padre celestial, que, oh Dios, tú seas con cada uno de ellos, Señor, y que esta palabra, Padre, pueda haber llegado al corazón de tu simiente. Si así fue, entonces puedo decir que siervo inútil él soy, Señor. Gracias, oh Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén.